seguimos la vorágine periodística y que la vorágine periodística no tiene que ver con, y esto hago mea culpa, un mea culpa, con lo que le pasa, lo que nos iba a decir lo que le pasa a la gente, como si los periodistas estuviéramos al lado de la gente del otro, con lo que nos pasa a todos o a muchos en la vida. Pensemos en esto. ¿Cuántos de los que nos están escuchando, cuántos de acá incluso han atravesado en algún momento un maltrato en el lugar de trabajo? ¿Cuántas veces te toca un jefe, una jefa que realmente te arruina la vida? ¿Cuántas veces te toca trabajar por una empresa en donde el dueño te arruina la vida? ¿Cuánta gente está gastando parte de sus magros ingresos para ir al psicólogo, para ver cómo soporta ir al lugar de trabajo? ¿Cuánta gente tuvo que renunciar, yéndose sin un mango en la mano, simplemente por una cuestión de salud? ¿Cuánta gente dejó un lugar de trabajo y hasta le cuesta pasar por la vereda de ese lugar porque le trae malos recuerdos? De los que nos están escuchando, piensen a cuántos les ocurrió o les está sucediendo algo parecido. En los últimos días, en la legislatura de Santa Fe, se aprobó una ley vinculada con el acoso laboral, por el maltrato laboral. Y digo, por eso decía que vivimos a veces en una burbuja los periodistas, porque la agenda periodística, la agenda política, la agenda institucional nos arrastra, y estuvimos hablando un montón de la reforma de la Constitución, del presupuesto, de los impuestos, que está bien, son temas importantísimos. Pero este tema pasó un poco desapercibido. La verdad, ayer vi una nota en Aire, publicada por Javier Gatti. El título es: Santa Fe es la primera provincia en adherir a la lucha contra el acoso y la violencia laboral. Y dije, esto se me pasó. La tengo en línea a Giselle Mahmoud, a la diputada Giselle Mahmoud, que es quien impulsó esta ley en la provincia de Santa Fe. Giselle, buen día, ¿cómo te va? Hola José, buen día, muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Bien, bien. ¿No sentís que a veces pasa eso, que estamos todos, los políticos, los periodistas, en nuestros líos, en nuestras burbujas, y que a veces ocurren cosas importantísimas como este tema, del que ya vamos a hablar, y no le damos la importancia adecuada, ¿no? No sé si tenés esa sensación. Sí, puede ser, a veces sucede, también es cierto que estamos con una agenda muy cargada de cosas que están pasando tanto en la provincia como en el país todas las semanas, ¿no? Entonces, bueno, a veces es un poco difícil seguirle el hilo, pero gracias por el espacio para poder hablar de esto. Ahora, al que le está pasando mal en su lugar de trabajo, donde tiene que ir sí o sí porque no le queda otra, donde está 8 horas o 6 horas o 10 horas de su día, yo te puedo asegurar que esto de lo que vamos a hablar ahora le importa mucho más que la reforma o el proyecto de presupuesto del año que viene. ¿Qué es lo que se aprobó en Santa Fe? ¿En qué consiste la ley? Bueno, nosotros en la provincia de Santa Fe aprobamos una ley para prevenir, para erradicar y para sancionar todos los tipos de violencias y acosos en el mundo del trabajo. Cuando hablamos del mundo del trabajo, hablamos tanto de espacios públicos vinculados al Estado, a la administración centralizada o descentralizada, de todos los poderes del Estado, pero también hablamos del ámbito privado y de las empresas que están radicadas en la provincia de Santa Fe. Esta ley se plantea en el marco de un convenio que la Argentina ya firmó hace un tiempo, que es el convenio 190 contra el acoso y la violencia laboral, pero no es una adhesión al convenio, sino que es una ley propia de la provincia de Santa Fe, adaptada a su propio sistema laboral y a sus ámbitos de aplicación, para poder proteger y resguardar a los trabajadores. Vos hiciste recién un montón de preguntas a los oyentes, que son muchas de las cosas con las que me estoy encontrando en cada uno de los comentarios que me va dejando la gente, la ciudadanía en general. Muchas personas atraviesan actitudes de malos tratos, actitudes de violencia. Lo aclaro esto porque a veces se entiende que hablamos de violencia y de acoso y solo hablamos de género, y en realidad estamos hablando de un sinfín de trabajadores y trabajadoras de todos los géneros que sufren todo el tiempo en sus ámbitos laborales, distintas actitudes por parte de sus superiores en su entorno laboral que le pueden generar un daño físico, psicológico, sexual en algunos casos, y que, como vos lo describiste recién, hacen viable la tarea de trabajar, que es algo que no podemos evitar porque no podemos vivir sin trabajar. Hay que ir. hay que hacerlo, no hay otra opción, ¿no? Salvo que tenga la posibilidad de decir, hasta aquí llegué, chao, me voy, porque si no me voy a enfermar y tengo alguna otra alternativa. Con los dedos de una mano, las personas que tienen la posibilidad de hacer eso, y aún así el proceso es muy complejo. Entonces, Santa Fe se venía discutiendo una ley de este tipo. El proyecto que en particular yo presenté desde el bloque socialista recepta mucho de lo que se había trabajado durante el último tiempo de la gestión de Lifchitz,
donde en el Ministerio de Trabajo, en una mesa que participaban trabajadores, representantes gremiales, también sectores empresariales, también el Estado, se había discutido cómo adaptar la normativa santafesina para darle una mejor respuesta a los trabajadores. Me encontré esta semana que muchos me decían el sistema no funciona, las respuestas no llegan, entonces necesitamos cambiar la forma en la que se actúa. Bien. Y esta ley plantea, por un lado, algunas cuestiones vinculadas a la prevención. Yo perdón, te quiero hacer una pregunta que me imagino Sí. que los oyentes que la están pasando mal se están haciendo. La estoy pasando mal, me maltratan, psicológicamente, ¿qué hago? ¿Qué me permite a partir de ahora esta ley? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda? Bueno, en el ámbito de... Vamos primero a lo privado, ¿te parece? Está bien, está bien. Nosotros vamos a generar con esta ley, una vez que sea reglamentada, hace unos poquitos días que se sancionó, así que ahora el siguiente paso es reglamentarla para establecer en detalle cómo va a funcionar, pero esta ley lo que plantea es que va a haber un abordaje integral de todas las situaciones que sean denunciadas o por las que cualquier trabajador quiera consultar, que va a ser llevado adelante por un equipo específico que tiene profesionales formados en el derecho y en la abogacía, pero también en la salud, en el trabajo social, en la psicología. Esos profesionales conforman un equipo al que uno va a poder recurrir, va a poder ir a contar lo que le está pasando o hacer una denuncia en concreto. Ellos van a intervenir en función de un protocolo que está también adjuntado a esta propia ley. Y perdón, ¿y ese grupo, esos cómo, profesionales, dónde trabajan? ¿En qué lugar? En el marco del Ministerio de Trabajo, Seguridad Bien. y Empleo se van a disponer estos equipos de abordaje, pero al mismo tiempo, en el ámbito privado, las empresas que quieran participar de este programa y tener certificación como empresas libres de violencia, tienen que tener constituidos también los comités de seguridad y salud en el trabajo. Uh-huh. Entonces, un ciudadano a pie que le está pasando algo en una empresa o en el Estado puede ir a recurrir a ese equipo que se va a elaborar, a crear en el Ministerio de Trabajo, contar Sí. lo que le está pasando. El Ministerio tiene que a intervenir ante el empleador para que se presenten documentaciones, para que pueda evaluar el estado en el que se está llevando adelante el trabajo en ese lugar. Hay también posibilidad de actuar de oficio, es decir, si detecta el Ministerio de Trabajo una situación, aunque la persona en particular no lo vaya a denunciar, sabemos que muchas veces uno se siente muy expuesto a hacer una denuncia sobre su entorno laboral. Eso te iba a decir, perdón, yo la estoy pasando mal en mi empresa. Me contacto con el Ministerio de Trabajo y les cuento, el Ministerio de Trabajo se contacta con mi empleador. ¿Sabes qué? Tengo una cruz en la frente de por vida. Sí, hay un deber de confidencialidad que está incluido en esta ley y también la posibilidad de actuar de oficio por parte de las autoridades, más allá de la denuncia, cuando se toma conocimiento, lo cual es también muy importante. Sí, perdón, esto que acabas de decir es fundamental. Yo puedo plantear el caso y el ministerio actúa sin decir vino fulano de tal. Hay que guardar la confidencialidad de los trabajadores, por supuesto, porque estamos resguardando a la persona. Entonces, dependerá de la reglamentación cómo efectivamente estos detalles se terminen de aplicar, pero sí tenemos las dos cosas garantizadas. La ley obliga a mantener la confidencialidad de la persona que denuncia. Y por otro lado, la ley también habilita a que el Ministerio de Trabajo actúe de oficio. ¿Cómo se terminará implementando? Lo veremos en estos días con la reglamentación, pero ahí hay una posibilidad automática de que se establezcan sanciones para quienes están cometiendo estos hechos en función de la investigación o de del seguimiento del caso que haga este equipo de abordaje. Y esas sanciones pueden ser incluso extendidas, la responsabilidad es extendida a toda aquella persona que, frente a una denuncia de la víctima en el lugar de trabajo que no actuó o no tomó medidas para la tolerancia cero contra la violencia y el acoso, también va a ser solidariamente responsable. Uno se imagina enseguida es otra cosa muy importante. Sí, perdón, uno se imagina, una sanción económica. Sí, pueden ser de distintos tipos. Hay distintas posibilidades de aplicar, desde multas hasta inhabilitaciones o distintos apercibimientos. Bien. Lo que sí nos parece muy importante también de esta ley es que permite, a partir de la intervención de estos equipos, conforme al protocolo que establecimos en la ley, que eso también es muy importante para establecer precisamente cómo tienen que actuar estos equipos, también después se va a crear un registro que va a funcionar en nuestra provincia, donde van a existir una serie de empresas, de organizaciones o de personas que registren previamente sanciones para que nosotros podamos conocer quiénes son aquellos establecimientos o personas o ámbitos del Estado donde ya sucedieron conductas previamente y fueron sancionados por eso. Wow. En el caso de las empresas, sí, si uno quiere tener la certificación de una empresa libre de violencia y de acoso, va a poder tramitarla ante el Ministerio de Trabajo. Para eso hay que cumplir 3 requisitos muy importantes, que es que uno haya, en primer lugar, no tener una sanción, digamos, ya establecida en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial.
pero también la demostración de que uno tiene, por ejemplo, evaluado cuáles son los riesgos para sus trabajadores en ese ámbito y en ese entorno de los acosos y las violencias que pueden sufrir, y también el cumplimiento de todas las normativas y papeles que hay que presentar ante el Ministerio. Claro. Ahora, perdón, ¿no? Uno enseguida se imagina, bueno, sí, esto puede ser más fácil de aplicar con el dueño, con los dueños, con quienes manejan la empresa, pero a veces el maltrato, el acoso, no viene del dueño de la empresa, sino de un superior, mandos medios que literalmente le arruinan la vida al resto de los empleados. En ese caso, la sanción es hacia la empresa también, es hacia esa persona, ¿cómo se actúa? Y depende del caso muy concreto, por eso se establece un equipo de abordaje, ¿no? A veces no son situaciones en las que se puede generalizar una forma de actuación, por eso entendemos que el equipo especializado que interviene con profesionales que están formados para esto es muy importante, pero la sanción puede ser tanto a la empresa como a la persona en particular, depende de cuál haya sido también la actitud del establecimiento durante toda esa situación, ¿no? Hay un montón de mensajes que están entrando, mucha gente que se siente identificada. Hay una pregunta clave, ¿cómo se prueba el maltrato? Porque yo mañana me enojo porque me dan una orden que no me gusta, voy, denuncio a la persona que me dio esa orden, y en realidad no se trató de un maltrato, se trató de que yo no quería hacer lo que... Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se prueban? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, eso tiene mucho que ver con la regulación de todo el derecho laboral en Argentina, donde todo eso está establecido y ya actualmente hay intervenciones en las que eso se contempla, pero en general tienen que tratarse de conductas que te produzcan un daño físico o psicológico, o sexual o económico. Suele evaluarse mucho el aspecto de lo reiterativo, ¿no? De que te suceda una y otra vez, de la situación en la que estás con la persona que lo ejerce, si es tu superior, si no es tu superior, bueno, hay distintas cuestiones que los abogados laboralistas y todas las personas que intervienen en esto tienen para considerar y evaluar. Supongo que habrá también médicos, psicólogos que intervienen, ¿no? Porque más allá de lo que dice la ley... Por supuesto, por eso lo de los comités mixtos de salud y seguridad es muy importante también. Si en el caso de las empresas están constituidos o no, si no las tienen constituidas no podrían nunca obtener la certificación de empresa libre de acoso y de violencia. Qué bueno. Es un incentivo en algún punto para que de una vez por todas, en todos los ámbitos laborales, esos ámbitos estén garantizados. A quien nos pregunta, mira, hay alguien que obviamente necesita de esta ley. ¿Con cuánto tiempo hacia atrás puedo ir con una denuncia sobre este tema? ¿Esto solamente puedo denunciarlo si ocurre a partir de la promulgación de la ley o pueden ser casos anteriores? No, eso depende de la reglamentación, no la establecimos todavía, pero obviamente que tiene que tener la posibilidad de contemplarse situaciones que se hayan pasado antes. Quizás lo que se derive en ese caso sea una causa por indemnización económica o lo que corresponda en el ámbito civil y comercial. Pero la verdad que son todos los detalles de la aplicación que en estos próximos días, esperamos que el Poder Ejecutivo la reglamente, podamos ir construyendo. Sabemos que en todo lo que tiene que ver con las normativas laborales, las normas de declaración de derechos o de protocolos, son fundamentales y son muy importantes porque establecen un marco, pero las reglamentaciones son tremendamente determinantes después a la hora de poder asegurar efectivamente la protección a los trabajadores y la forma correcta de implementar. Insistimos. Así que vamos a seguir atentos a eso en las próximas semanas. Insisto en que no estamos hablando con la diputada Giselle Mahmoud, que es quien impulsó este tema en la Cámara de Diputados. No estamos hablando de un tema teórico, no estamos conceptualizando. Esto pasa todo el tiempo. Con gente que la pasa muy mal, con gente que sufre los efectos del maltrato psicológico en su propio cuerpo, con gente que se enferma, con gente que para la cual, ¿viste cuando hablamos a veces del bullying en los chicos? Bueno, vamos a hacer un paralelismo, ¿no? Es una analogía, sí. Es una analogía. ¿Qué pasa en el sector público con esta ley? Lo mismo, tiene igual aplicación para el sector público que para el privado. De hecho, hasta el día de hoy, un trabajador que sufra cualquier situación de este tipo puede acceder a la Defensoría del Pueblo a hacer las denuncias, pero a nosotros nos parecía muy importante poder modernizar nuestra legislación, poder adaptarla a todos esos convenios que son recientes, que la Argentina ya firmó, pero que la provincia todavía podía hacer mucho. Y coincido con lo que vos planteás, de que seguramente les estén llegando un montón de mensajes, como me pasó a mí estas semanas, porque estamos en un momento, además, que la crisis económica y la dificultad para poder llegar a fin de mes, el poder adquisitivo de los trabajadores que no alcanza, obviamente también agravan la situación, ¿no? Porque entre que los salarios no alcanzan y la situación que se vive en los ambientes de trabajo es muy hostil, obviamente eso genera una consecuencia que es el alto crecimiento de los problemas de salud mental en un montón de trabajadores y trabajadoras de Argentina, y como dijimos al principio, uno no tiene opción, tiene que trabajar. Entonces, que los ambientes sean sanos, que tengan garantizada la salud para los trabajadores y que haya respuestas concretas del Estado con protocolos de actuación que se cumplan,
es un desafío quizá de este tiempo muy importante. Ojalá que esta ley no quede en eso, en solamente una ley, en una estructura, en una cuestión administrativa y que realmente le sirvan a los trabajadores. Me imagino, creo que el hecho de que todo se maneje en un manto con confidencialidad va a ser fundamental. Si no, nadie se va a animar, o muy pocos se van a animar a denunciar a una empresa de la cual vive y cobra su sueldo. Y obviamente aclaramos algo que vos lo decías, no es que cualquiera puede denunciar cualquier cosa, después deberá ser probado. Como para avanzar en ese sentido, ¿no? Sino, no es una cacería de brujas ni mucho menos. Exactamente, no, por supuesto. Estamos hablando de protocolos que tienen que ser conforme a la ley, donde hay ciertas cosas que hay que probar. Bueno, nada, intervienen profesionales también del derecho para eso, así que vamos a seguir atentamente el avance de esta ley y ojalá que pronto se reglamente por parte del Ejecutivo. Giselle, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo. Que tengas buen día. Giselle Mahmoud, diputada provincial. Bueno, la ley se aprobó hace una semanita nada más. Pasó un poquito desapercibido, pero me parece un tema súper, súper, súper importante.